El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Solo soy compatible, si alguna vez puedo trabajar con alguien, con el periodismo y con la libertad. Y si alguien no lo entiende, allá. Esta semana se cumplen 25 años desde que entró en la historia el periodista radiofónico don Antonio Herrero Lima, un referente de rebeldía incluso para aquellos que por edad nunca pudieron escucharlo. Por eso no pocos han pretendido ser presentados como herederos del señor Herrero, aunque eso es difícil de determinar. ¿Quién sería el heredero en medios del señor Antonio Herrero? Son ustedes, en su funcionamiento, en su manera de hacer, auténticos camisas pardas. Hablar del señor Herrero Lima es hablar de un linaje de periodistas, dado que uno de sus dos mentores era su padre, el señor Antonio Herrero Losada, el forjador de la agencia privada Europa Press y el encargado de informar a España con su teletipo de que Franco había muerto. Uno de los medios que tenía más independencia efectiva, que la ejercía, era la agencia Europa Press. Yo tuve la suerte, y se lo agradezco mucho a Antonio Herrero Losada, la suerte de solicitar trabajo en la agencia Europa Press y que me admitiera. Su otro mentor fue don José María García, Super García, a quien el señor Herrero Losada encargó el cuidado de su hijo. El padre Antonio Herrero fue uno de los grandes periodistas de este país, pero de los de chapó. Era director de Europa Press y 3 días antes de morir, en la Clínica de la Luz, me cogió de la mano y me dijo: no los dejes solos. El señor Antonio Herrero Lima imitó el estilo deslenguado e irreverente que Super García tenía para las autoridades deportivas, trasladándolo a las autoridades políticas encabezadas por el presidente del gobierno de aquella época, don Felipe González. Ambos, Herrero y García, eran las estrellas de la radio FM a través de las emisoras de Antena 3, compitiendo con las estrellas de la onda media de la SER y la COPE. El director de aquella emisora FM, el señor Martín Ferrán, colocó al señor Antonio Herrero Lima en un informativo a las 6 de la mañana. Según el señor Jiménez Los Santos, lo hizo para librarse de él. Según el señor Martín Ferrán, lo hizo para potenciarle. Manuel Martín Ferrán, que no quería nada a Antonio, no sabía cómo quitárselo de encima. Y entonces un día le dijo: mira, yo quiero cambiar las costumbres. A las 6, de 6 a 8. Luego ya llegaba Jesús Hermida, como recordarás. Es una majadería. Eso no tiene explicación. ¿Cómo voy a querer liberarme del mejor nombre que tengo? Y que además estaba allí porque yo lo había llevado. Es decir, no, yo nunca tuve ningún problema con Antonio, siempre me entendí muy bien con él. Los mismos señores García y Herrero Lima, que tanto contribuyeron a levantar Antena 3 Radio, contribuirían en 1992 a su destrucción con su marcha en un episodio con versiones demasiado antagónicas como para resumirlas. A mí me gustaba mucho más aquella Antena 3 de radio que lo que ahora pueda ser la COPE. ¿Se ha silenciado alguna voz? Todas ellas están hoy en la COPE. Hombre, si alguna se ha silenciado, seguramente serán las de aquellos que antes de ese momento estaban en la COPE. El hecho cierto es que el señor Herrero Lima se estrenó en 1992 como nuevo locutor estrella en la cadena COPE, convirtiendo su programa en el azote político del gobierno de don Felipe González. Muchos españoles escucharon cómo se desglosaban las investigaciones de periódicos como El Mundo sobre los escándalos del PSOE, como el caso Gal, el caso Filesa, los fondos reservados o las escuchas del CSID, gracias al señor Herrero Lima. Entrevistar a Morrito González pues no me produce especial morbo. Porque, por ejemplo, ¿cómo podría contestar González si yo le formulo 1 o 2 preguntas? Si le pregunto, ¿cómo puede usted declinar la responsabilidad en la trama de los GAL cuando su ministro está procesado? ¿Cómo puede decir usted que no se enteró de nada? Si no se enteró de nada, ¿por qué no se fue? Puesto que demuestra que es un indocumentado, que mientras sus ministros estaban llevando los fondos reservados o matando gente, usted no se enteraba de nada. Pero en justicia, el señor Herrero nunca buscó que su público fuera el nicho de la derecha, y de hecho se cuidó mucho de que su tertulia la pudieran escuchar desde oyentes del PP hasta oyentes de Izquierda Unida. Una valoración a estas horas tempranas de la mañana, 6:10 minutos, en la voz de Federico Jiménez Los Santos. Formando una mesa de trabajo, como se llamaba su tertulia, con figuras de todo el espectro. Junto a los periodistas del llamado Sindicato del Crimen, como el señor Pedro J. Ramírez, el señor Jiménez Los Santos, el señor García Trevijano o el señor Pablo Sebastián. Y hacemos, amigos, un alto en el camino para iniciar inmediatamente nuestra mesa de trabajo. Don Jaime Campani. Aquí sí que le puedo pedir responsabilidades políticas al propio don Felipe González. Había figuras que venían del franquismo, como don Jaime Campani,
o figuras de la izquierda como don Antonio Romero, de Izquierda Unida, la socialista doña Francisca Sauquillo, e incluso figuras que coquetearían con la izquierda berchade como don Antonio Álvarez Solís o don Joaquín Navarro Esteban. Antonio es de los pocos liberales que preferían en todo caso radicalmente la libertad a la propiedad, la insumisión a la reverencia, la desobediencia a cualquier obediencia sumisa y pasiva ante el poder. El tertuliano de izquierdas que más grado de amistad tuvo con el señor Herrero Lima. Yo discrepaba políticamente de Antonio Herrero, pero nunca he encontrado en ningún medio, y he estado colaborando en muchos, la libertad de expresión, la posibilidad de manifestarme como entendiera, cometiendo errores o no cometiéndolos, que en el programa de Antonio Herrero. Pero la mañana del señor Herrero Lima no era solo política, también había espacios culturales, de sociedad, sección rosa donde estaban los comentarios viperinos del señor Jesús Mariñas. Y yo, desde un punto de vista político y humano, analizo ese fenómeno de cambio que ha habido. Y en el caso de Cortina yo me pregunto, si no sabe dominar su corazón y sus sentimientos, ¿va a saber manejar el dinero? Y un espacio para la información sobre la naturaleza con don Carlos de Prada. Y es que el señor Herrero combinaba su pasión por la caza con un cuidado absoluto por el medio ambiente. De las palomas torcaces, cuya voz comenzamos precisamente ahora a escuchar. Cuando hay descenso de las poblaciones, y se lo dice un cazador, cuando hay descenso de las poblaciones de manera notable, y está ocurriendo que cada vez hay menos palomas en nuestros territorios, los cazadores tienen que ser los primeros que, dando ejemplo, tomen las decisiones de restringir su capacidad venatoria para que prime la subsistencia de las especies. El señor Herrero Lima tenía muchos enemigos, y es que tenía un estilo extremadamente agresivo contra todos los periodistas radiofónicos contra los que competía. Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo son personas que tienen oficio, de ahí a que sean buenos periodistas, cada uno que lo considere como quiere, eso está en la libertad de opinión. Para mí, más que periodistas, son locutores. Desde el señor don Luis del Olmo hasta don Iñaki Gabilondo, desde la señora Julia Otero a la señora Concha García Campoy, pasando por don Carlos Llamas o el señor de la Morena, todos ellos fueron víctimas de cornadas del señor Herrero. Y todos estos periodistas que cito, que son una auténtica una auténtica mierda. Y era lógico que varios de ellos contestaran con la misma o mayor agresividad. En ese programa que dirige y presenta este golpista carroñero Antonio Herrero. Es el nazi ese que se hace llamar Antonio Herrero, o Antonio Horrores. Su punto débil, por el que más le atacaron, sus negocios inmobiliarios en la Marbella del señor Gil y Gil. No es nada crítico y posiblemente probablemente este convenio urbanístico que ha firmado la empresa Antonio Herrero con usted sea probablemente en pago a los favores que el señor Antonio Herrero en la COPE le ha hecho a usted. Y sería precisamente en esa Marbella en la que acabaría su vida, en un momento en el que el señor Herrero Lima había perdido el favor del Partido Popular, dado que una vez que el señor Aznar llegó al poder, los populares apostaron por un giro centrista que incluía distanciarse de los que consideraban periodistas de la crispación, entre los que incluían al señor Herrero. Un giro ante el que el programa del señor Herrero no se había callado precisamente. Una buena parte de los lamentos de algunos de los que votaron al Partido Popular vienen no tanto por la decisión tomada, sino por las contradicciones. Si hubiera sido coherente Aznar y hubiera mantenido, junto con algunos de sus ministros y altos cargos del PP, lo dicho durante los 2 últimos años, pues nadie se hubiera llamado a engaños. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Un accidente mientras practicaba submarinismo acabó con su vida. Y a pesar de que falleció en un momento en el que no había redes sociales, los periodistas que han querido erigirse como herederos de su legado le han mantenido con vida para las siguientes generaciones, aunque eso sí, todos peleados entre ellos. En aquel 1998, don Pedro J. Ramírez dijo que el señor García y el señor Luis Herrero debían coger su espada, como si fuera la del rey Arturo, y mantener a la tribu de Camelot unida en la cadena COPE. Esta mesa redonda necesita su primer caballero. José, Luis, vosotros sois el primer caballero. Pero solo temporada y media después de esas palabras, tanto el señor García como el propio señor Pedro J. Ramírez abandonaban a la tribu de la COPE para irse a la competencia en Onda Cero. Tú has sido contertulio de este programa durante mucho tiempo y dejaste de serlo porque tomaste una decisión legítima. Las enemistades entre los miembros de aquella mesa de trabajo, después de eso, han sido tales que ni siquiera ha podido hacerse un homenaje conjunto al señor Herrero por la imposibilidad del señor García, el señor Pablo Sebastián o el señor Martín Ferrán a coincidir con el señor Jiménez Los Santos o el señor Luis Herrero.
No, absolutamente equivocada. Antonio Herrero era un periodista plural, absolutamente plural. El señor Los Santos, Federico, mi amigo, no lo es. Don Federico Jiménez Los Santos es uno de los que más ha sido señalado como presunto heredero del señor Herrero, pero lo cierto es que nunca en sus tertulias ha podido aparecer nadie que no siga su línea, es decir, su liberalismo antisocialista. No es que le iba la pelea, pero vamos, yo no he visto cosa igual, ¿eh? Sí. Yo sí. Sí. Creo que él estaría profundamente orgulloso de que usted haya mantenido las banderas. El señor Nacho Villa, cuando inició su breve andadura como conductor de las mañanas de la COPE, se presentó como heredero del estilo del señor Antonio Herrero. Esto decía Antonio Herrero, desde el estudio Antonio Herrero de la cadena COPE. Pero a la vez presumía de buenas formas y de respeto, que no era precisamente el estilo del señor Herrero. Respetando la dignidad de las personas, diciendo las cosas claras, pero eso sí, con educación. Algo parecido había hecho antes don Antonio Jiménez al estrenarse en las mañanas de Radio España. Yo había estado sustituyendo precisamente a Antonio Herrero y buena parte del equipo de Antonio Herrero decide también venir conmigo y nos vamos a Radio España. O el señor Melchor Miralles en su programa en ABC.radio. Bueno, yo creo que en ese sentido me considero en ese tipo de actitudes muy parecido a Antonio. Cada día me he acordado de Antonio Herrero y en mi equipo he tenido a una persona como al defensor del oyente, a Matías Antolín. ¿Alguno de ellos puede considerarse heredero del señor Herrero? Lo cierto es que cualquier especulación sobre qué posicionamiento hubiera tenido el señor Herrero Lima ante los sucesos políticos de estos 25 últimos años de la España del gobierno Zapatero, el gobierno Rajoy o el gobierno Sánchez, sería aventurada en un mundo tan líquido como es el del periodismo y donde hemos visto a tanta gente evolucionar de forma sorprendente en el sector mediático. No podemos, por tanto, saber si hubiera estado a favor o en contra de los episodios posteriores, pero lo que sí podemos suponer es que nunca se hubiera puesto de perfil. Con la máxima objetividad, aunque sea imposible alcanzarla, pero por lo menos aspirar a conseguirla, y entonces con ninguna de los dos extremos, sino con un punto medio. Y lo que nadie podrá discutir es que 25 años después, cuando tantas estrellas del periodismo, de prensa y radio son olvidadas, la memoria del señor Antonio Herrero Lima permanece viva incluso en aquellos que tienen interpretaciones tan diferentes sobre lo que suponía su estilo radiofónico. Las acciones y las empresas pueden comprarse. Los hombres, no. Por ahora, buenos días, un abrazo muy fuerte a todos y hasta siempre. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.